Estimados alumnos, en esta clase estudiaremos la función potencia. En términos generales, la función potencia podemos escribirla como un coeficiente multiplicado a nuestra variable elevada a un número. Ese coeficiente tiene que ser un número real. ¿Cuáles son los números reales? Desde menos infinito hasta más infinito, 1,5, 3 cuartos, menos 2 tercios, en fin, cualquier número, perdón. En cambio, el exponente tiene que ser un número natural, unión el cero, es decir, cualquier número de 0 hasta más infinito positivo, pero entero. 0, 1, 2, 3, 4, no podría ser 1,6, por ejemplo. Y tampoco un número negativo. Cuando tengamos esta circunstancia diremos, esta es una función potencia. Como por ejemplo nuestra conocida función cuadrática. ¿La recuerdan? Si nosotros la graficábamos en el eje XY, quedaba una especie de U o carita de sonrisa, así le decíamos, con cavidad positiva, con las ramas infinitas hacia arriba. Este es un ejemplo de una función potencia, en donde A, el coeficiente A, el factor A, sería 1 en este caso, un 1 invisible que está delante de la x cuadrada. Y n sería 2. Aquí estamos en el caso en que n es par y el coeficiente es positivo. ¿Qué sucede si estamos en el caso en que n es par, pero el coeficiente es negativo? ¿Recuerdan lo que pasaba con nuestra parábola? Se invertía. Así. Y quedaba carita de pena, como se dice habitualmente. Esto sería en el caso, por ejemplo, en que el coeficiente es negativo. A igual menos 1 y n par. Ahora, si nosotros pensáramos lo siguiente, vamos a volver al caso n par y coeficiente a positivo. ¿Qué pasa si nosotros aumentamos el valor del coeficiente a? Por ejemplo, esta forma es cuando el coeficiente a es 1. Pero ¿cómo cambiaría la forma de la función potencia si el coeficiente a es mayor? Por ejemplo, veamos qué pasa si cambiamos nuestra función y en vez de 1 ponemos 2. Cuando a es 1, démonos un punto y elijamos x2. Por ejemplo, lo invento ya, x2. Lo pongo ahí y queda 2 elevado a 2 es 4. Es decir, 2, su imagen es 4. ¿Por qué hablo de imagen? Porque esto es una función. Recuerden que una función tiene un dominio en el eje X y un recorrido en el eje Y. Dominio, recorrido. ¿Por qué puedo hablar de esas cosas? Porque es una función. Repásenlo. Ahora veremos qué pasa si yo pongo x2, pero en que he cambiado el coeficiente en otra función, llamemos función f',
en que el coeficiente A es mayor. Lo calculamos, f' de 2 sería 2 por 2 elevado a 2. Naturalmente, eso es 8. Es decir, 2 va con 8 por acá arriba. ¿Se imaginan lo que va pasando con la función? La función se estrechó. Así. Ustedes pueden dibujarla mejor en sus cuadernos. Ahí. Es decir, haciendo este análisis hemos descubierto que si en la función potencia par aumentamos el valor de A, la forma del gráfico se estrecha o se angosta. No sé cómo podemos decirlo. Se angosta. E inversamente, si el número que va adelante disminuye, se expande. ¿Qué pasaría si ponemos números fraccionarios entre 0 y 1? Si, por ejemplo, si ponemos un número de A que esté entre 0 y 1 o entre menos 1 y 1, por ejemplo, un medio. ¿Qué pasará con la forma de la parábola? Tendremos que calcularla. Por ejemplo, vamos a definir esta, un medio x cuadrado. Ahora el coeficiente A es un medio. Y vamos a calcular qué pasa con ese mismo punto 2. Un medio, 2 elevado a 2 es 4 y resulta 2. Es decir, 2 va con 2. 2 va con 2. Ahí. Observen lo que pasó. Ahora las ramas van así. Es decir, se expandió. Se expandió, se abrió nuestra curva. Cuando elegimos un número entre 0 y 1, la curva se expande. ¿Se fijaron? ¿Qué pasa si pongo a un valor negativo? Por ejemplo, menos un medio. Definamos otra función en donde vamos a poner menos un medio x cuadrado. Y vamos a pensar en ese mismo x. Resultaría 2 menos un medio por 4. Y eso da menos 2. 2 va con menos 2. Es decir, se expande pero hacia abajo. Lo que quiero decir con esto es que es cómo influye el coeficiente A en la forma de nuestra función par. Algunas veces el coeficiente A hará que se expanda, otras veces que se contraiga y otras veces invertirá la función par con el exponente par. El mismo estudio podemos hacer con la función impar. Por ejemplo, he puesto la función impar cúbica. Si nosotros la graficamos, esta es menos común de ver. La podemos graficar pensando así. Démonos un valor cualquiera de x. Por ejemplo, 1. 1 al cubo es 1. 1 con 1. Ahí. Démonos un valor negativo. Menos 1. Para x. Yo me doy siempre valores fáciles para poder visualizar el gráfico.
Menos 1 al cubo es menos 1. Sería ese punto. De esa manera yo puedo acordarme de la forma de la función potencia con n impar. Es una especie de S, ahí, infinita para allá, para allá. Esto se va abriendo lentamente. Así es la gráfica de la función cúbica. Ahora, esta es para a igual 1 y n igual 3. Podemos hacer las mismas preguntas que hicimos en la función potencia. Si variamos el valor del coeficiente a, por ejemplo, en los casos en que a crezca, en que a disminuya, en que a esté en el intervalo de menos 1 a 1, ¿qué pasa con la forma? ¿Se enanchará? ¿Se angostará? ¿Se invertirá? Detenga el video y haga el mismo estudio que hicimos para la función par. Es necesario que tengan claro qué sucede en esos casos y qué sucede con la forma del gráfico. Vamos a ver ahora otras cosas que ocurren con la forma de estas funciones potencia. En esta materia es muy importante la forma. Por ejemplo, en este caso teníamos que se formaba nuestra conocida parábola, así, ahí. Este era el caso a igual 1, n igual 2, ¿cierto? Función par. Y vimos las posibles variaciones del coeficiente a. Ahora vamos a dejar fijo el coeficiente a para estudiar qué pasa cuando aumentamos el valor del exponente. Ahora nos interesa estudiar qué pasa, por ejemplo, si n aumenta al número par siguiente, a 4. ¿Cómo cambiará la forma de nuestra función? Por ejemplo, en que a sigue siendo 1, pero ahora n es 4. Es decir, la función sería otra, pongamos f', x a la cuarta. Es otra función. ¿Qué pasará con la forma? ¿Será la misma? ¿Será distinta? Bueno, si ustedes se dan unos valores en una tabla x, y lo grafican, la curva le va a pasar esto, se va a achatar. Aquí lo exagero. Se va a achatar, ahí. Va a seguir siendo una parábola, pero en que el vértice va a estar de manera roma. Vamos a hacer un desafío. En el programa Excel de su computador, ustedes van a aprender la función gráfica que trae ese programa y van a ingresar las distintas funciones potencias en el Excel y van a graficar en su computador para que observen visualmente estos cambios. Bueno, en la función potencia para n impar, nosotros habíamos dicho que su forma, la forma más simple, que es esta, era una S, y había que estudiar qué le pasaba, ¿cierto?, si cambiábamos el coeficiente a. En este caso el coeficiente a es 1 y n es 3. Ahora no vamos a cambiar el coeficiente a, lo vamos a dejar tranquilo, sino que queremos ver qué pasa si aumentamos n, por ejemplo, al impar siguiente.
y queremos ver qué pasa con la forma de la función cúbica. Si cambiamos n, ya no es la misma función, le llamaremos f', por ejemplo, x a la quinta. En ese caso, lo que ocurre, y si ustedes lo hacen en el programa Excel, o lo pueden hacer si quieren más trabajoso en un papel milimetrado, es mejor que lo hagan en el programa Excel, es más sencillo porque lo hace, él calcula todo. Va a pasar lo siguiente, algo parecido a lo que pasó cuando la función es par. Nuestra S se achata, así, yo lo exagero, ahí. Es decir, entre más aumentemos el exponente al número impar siguiente, más se va a achatar. Esas cosas hay que saberlas un poco de memoria, ¿ya? Pero hay que observarlas en el programa o haciendo los cálculos a mano, como ustedes quieran. Ahora existe el concepto de funciones pares e impares. Una manera de verlo es con el exponente, como les comentaba yo, pero a veces no es tan sencillo de verlo en el exponente. Diremos que una función par si f de x es lo mismo que f de menos x. Veamos un ejemplo de eso. La función x igual a 2 por x cuadrado. F de 3, por ejemplo, yo elijo cualquier número, ustedes pueden elegir otro, quedaría 2 por 3 elevado a 2, 2 por 9, 18. Y f de menos 3 sería 2 por menos 3 elevado a 2. Menos 3 por menos 3 también es 9, y 2 por 9 es 18. De donde hemos descubierto que f de x es igual a, f de 3 es igual a f de menos 3. Por lo tanto, diremos que esta es una función par. Veremos aquí el siguiente ejemplo. F de x igual a menos 3 por menos, voy a poner otro número, menos 4 por x cubo. Pruebe, dándose un ejemplo, que esta es una función impar. Detenga el video y hágalo. Muy sencillo saber si una función es par o impar. Tan solo hay que probar si se cumplen estas relaciones. Ahora bien, nosotros podemos trasladar tanto verticalmente como horizontalmente o ambas juntas. Trasladar significa nuestra curva parabólica, correrla hacia allá, hacia arriba o hacia abajo o ambas. Lo mismo con nuestra función cierto, potencia con exponente impar. Lo mejor para hacer esto es hacerlo con números y observarlo. Observarlo en, como les digo, el programa Excel. Por ejemplo, f de x, x más 1. He sumado 1 adentro de la variable x. Quiero ver qué pasa con esta función. Si la graficamos, va a suceder lo siguiente. Me doy un valor para x. Cuando x es 0, queda 0 más 1, 1, 1 al cuadrado es 1, 1. En cambio en esta, cuando x es 0, y es 0, ese punto.
me voy a dar otro valor porque todavía no entiendo bien lo que está pasando. Me voy a dar, perdón, un valor negativo para x, menos 1. Menos 1 más 1, 0, 0 al cuadrado, 0, menos 1 con 0, este punto. Y ahí descubro lo que pasó. La curva, que originalmente estaba centrada en 0, se desplazó hacia la izquierda. Eso significa que cuando yo sumo algo aquí adentro, se desplaza hacia la izquierda la cantidad de veces que le hemos sumado. Si resto algo adentro, ocurrirá lo contrario, ¿verdad? La curva se desplazará hacia la derecha. Quiero estudiar ahora qué pasa con estas cosas. Por favor, recuerden, hay que saberlas más o menos de memoria. ¿Qué pasa si yo le sumo 1 pero afuera? Es decir, aquí. Entonces veremos lo que sucede haciendo un rápido cálculo. Porque aquí en esta materia lo que más nos interesa es la forma. Por eso no me he detenido mucho en el cálculo, en el cálculo algebraico. ¿Ya? Estamos estudiando las formas. Me doy un valor sencillo para x, 0, por ejemplo. 0 al cuadrado es 0, 0 más 1 es 1. Descubro que 0 va con 1, es decir, ese punto. Me doy otro valor para x porque todavía no entiendo lo que está pasando. Por ejemplo, x igual a 1. Y digo, 1 al cuadrado es 1, 1 más 1 es 2. Y ahí ya me queda claro lo que está pasando. Sucedió lo siguiente. La curva se levantó 1. Es decir, cuando sumo algo por fuera, logro que la curva se levante en esa cantidad que sumé. Si quiero que baje, tendré que restarle la cantidad que quiero que baje. En resumen de este estudio que hemos hecho, en cuanto a traslaciones verticales, horizontales, podemos decir lo siguiente, en resumen, que hacia mi función le sumo h adentro, voy a lograr que se desplace un valor h hacia la izquierda. Si le resto h, voy a lograr que se desplace un valor h hacia la derecha. Si le sumo a, voy a lograr que mi función se desplace hacia arriba un valor a. Y si le resto a, voy a lograr que mi función baje un valor a. Por ejemplo, nos plantean esa situación, nos dicen, nos dan este gráfico y nos dicen qué pasa si hago eso. Observen que aquí podrían haber puesto un 4, en fin, un 6, un 10, cualquier número par. Nosotros ya sabemos la forma de cualquier función par, que es la misma básicamente. Estoy trabajando solo con exponente 2 porque es la más sencilla de explicar en un video. Luego, con nuestros conocimientos, podremos decir lo siguiente. Si hemos restado adentro 3, se desplaza 3 hacia la derecha, 3 hacia allá. Esta es como la posición centrada estándar. Y si he sumado 2 afuera, es porque ha subido 2 hacia arriba. Por lo tanto, puedo sospechar de que todas las alternativas que me den
ese dibujo será la que corresponda a esa. Las mismas cosas puedo pensar en una función con exponente impar. Exactamente va a ocurrir lo mismo. La podemos mover hacia allá, la podemos levantar, etcétera, etcétera. En esta clase hemos visto varias cosas, como visualizar estas funciones. Recuerden, con estos trucos matemáticos, trucos por decir una palabra, técnicas en realidad, podemos invertir el gráfico, podemos abrir sus ramas, podremos contraerlos, podremos levantar la curva, podremos bajarla, correrla así. Es decir, nosotros podemos hacer lo que queramos con esta forma. Y además, una tarea para ustedes en esta semana es aprender a usar el programa Excel en su parte de funciones, porque permite graficar y podemos ahí ingresar funciones potencia con distintos exponentes, con distintos coeficientes a fin de ver cómo va cambiando su forma. Háganlo, les conviene. Finalmente podemos plantear algunas preguntas hasta que se corte este video. No importa, anoten las siguientes preguntas y respóndanlas inmediatamente. ¿Estas funciones son simétricas? Segunda pregunta, si el exponente aumenta, ¿qué sucede con el gráfico? ¿Cuál es el dominio y recorrido? ¿Para qué valores de x la función es positiva? Función positiva significa del eje y hacia arriba. ¿Qué sucede para n impar si a está entre 0 y 1? Haga un bosquejo del gráfico y igual x a la cuarta, y igual paréntesis x más 2, cierre paréntesis elevado a 4, y igual paréntesis x menos 2, cierre paréntesis elevado a 4, y igual 2x cubo, y igual 2 paréntesis x menos 1 elevado a 3, y igual 2 paréntesis x más 1 elevado a 3. A partir de f de x igual 2x elevado a 5, bosqueje g de x igual 2x elevado a 5 más 3.